Ruptura prematura de membranas. Este del debilitamiento de las membranas puede ser causado por unas infecciones. Otra causa por la que se pueden romper estas membranas es por un aumento de la presión del líquido amniótico. Por lo que se explica que ahí está mal, está mi computadora. Por lo que se explica que la etiología de la ruptura prematura de membranas se puede deber, uno, a las infecciones vaginales y otra por la sobredistensión del útero, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen ustedes un esquema en la que trata de explicar cómo y cuáles serían y por qué se rompen las membranas corioamnióticas. Primero, dice, a nivel de la ruptura de las membranas, presentan alteraciones degenerativas de las células cuboides que se necrosan y se convierten en un anillo amorfo. Esto ya hemos explicado que es por la acción de las fosfolipasas y colagenasas que están producidas por las bacterias. Estas van a producir una deformación, estiramiento a nivel del orificio cervical. Esto también se va a deber a que a mayor edad gestacional hay mayor estiramiento de las membranas corioamnióticas. La capa esponjosa laxa se dice que es un mecanismo de formación y ruptura de los sacos ovulares, acumulándose en este espacio el líquido amniótico virtual amiocorial. Y por último tenemos el doble saco ovular, que es el líquido acumulado por presión hidrostática, va a desecar el espacio amiocorial y termina en romperse el corio. Entonces, esa sería más o menos la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas. Por eso se dice que la etiología es multifactorial. A menor edad gestacional se la relaciona generalmente con las infecciones del corium y decidua. Están inherentes a las membranas, cuáles son inherentes al útero y al feto, y los inherentes a las de la madre. A las de las membranas amnióticas decimos que sería la baja resistencia de las membranas. ¿Qué es lo que nos sabe bajar la disminución de la resistencia? Son tienen ustedes un cuadro en el cual les explica cuáles serían la técnica de la toma de muestra y la causa, o sea, los resultados de estos. ¿Cuántos son falsos o negativos? ¿Por qué son falsos positivos o falsos negativos? Las pruebas diferentes que tenemos nosotras y algunas no se realizan. El pH, papel de nitracina utilizamos, la cristalografía sí se puede hacer, la detección de gonotrofinas también se la puede hacer, ¿verdad? Y las otras generalmente no las hacemos porque no tenemos a disposición, ¿no es cierto? La presencia de alfa-fetoproteína, pues no las estamos haciendo. Cuando hacemos diagnóstico de infección. Este test es cuando se realiza un tratamiento conservador. El líquido amniótico tiene olor a semen o a lavandina. Bien, acá tenemos más o menos un esquema de cómo podemos realizar el manejo de estas pacientes. Si nosotros tenemos una paciente con una ruptura prematura de membranas menor a entre las 22 y las 24 semanas, vamos a decir, ¿no? Algunos dicen 20 a 24 semanas, va a depender exclusivamente de la paciente tratar de hacer tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque el riesgo es altísimo, dependerá bajo información, etcétera. Generalmente ya no se hacen tratamientos conservadores en menores de 24 semanas, pero aquellas que decidieran realizar un tratamiento conservador deben ser debidamente informadas de los riesgos que están corriendo, ¿verdad? Y se las manejará con antibióticos, controles estrictos de dinámica uterina, ¿no es cierto? Si la paciente ya está con dinámica uterina, no se debe frenar, no se hace uteroinhibición en este grupo de pacientes, que continúe y expulse el producto. Si es una dinámica uterina negativa, podemos hacer un tratamiento expectante, pero los resultados son, como ya les dije, de alto riesgo. Tendría que ser una paciente que por primera vez se ha embarazado mayor de 35 años y que quiera conservar su bebé. A una niña de 17 años yo no le haría un tratamiento conservador por los riesgos que significa la infección, ¿verdad? Entre las 24 y 37 semanas ya hemos indicado, pacientes se hospitalizan en ambientes adecuados. Si ustedes están haciendo su año de provincia, ni modo que se la queden
La ruptura prematura de membranas es indicación de transferir a la paciente a un hospital de tercer nivel donde debe ser manejada, pero eso no quiere decir que ustedes no sepan cómo más o menos se maneja una paciente de este tipo, ¿no es cierto? Hemos dicho que se da antibiótico terapia, se madura el pulmón, ¿verdad? También se realiza la neuroprotección con sulfato de magnesio, ¿no? Y tenemos la conducta conservadora, que va a depender de los resultados y el momento en que se tenga que interrumpir el embarazo, dependiendo de la madurez placentaria con todos los estudios que se realizan en estos hospitales. En mayores de 37 semanas se da antibiótico y directamente se interrumpirá el embarazo a través de una inductoconducción, ¿no es cierto? Es lo que dijimos como resumen, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Este es un esquema similar al anterior, solo un poco más especificado. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría que sí me lluevan con preguntas en este tema. El cerclaje. El cerclaje, niña, es cuando la paciente tiene una incompetencia ísmico-cervical. Me vas a preguntar, ¿qué es la incompetencia ísmico-cervical? Es la apertura normal del orificio cervical interno. Entonces, lo que se hace es cerrar eso a través de una técnica quirúrgica que se llama cerclaje. Es colocar una cinta y se cierra el cuellito, en una palabra, en términos comunes, y que me entiendan, ¿verdad? Entonces, esta tiene una indicación en edad gestacional. Si la hacemos muy tarde, arriba de las 16 semanas, el riesgo de que se produzca una ruptura prematura de membranas es alto. ¿En qué pacientes sospechamos que hay una incompetencia ísmico-cervical? En pacientes que tienen abortos habituales o partos pretérminos habituales, ¿no? Entonces, en esas pacientes es que se sospecha, se hace el diagnóstico y se realiza el cerclaje. Continúen, por favor, con preguntas. Los criterios de infección son, primero, la movilización del útero podría haber dolor, pero este dolor es cuando ya hay una endomiometritis, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos infección a nivel del útero, tocamos el útero y les duele, ¿sí? O sea, hay dolor a ese nivel. Después, a nivel especular, podemos tener las secreciones. Pueden no haber cambiado todavía de color, no ser densas, no ser pus, no ser hemopurulentas, pero sí pueden ya tener mal olor, ¿verdad? O sea, va a haber, dependiendo del grado de infección que tenga la paciente. Y también, lo más importante, los signos vitales que la paciente presente, ¿verdad? Si tenemos diagnóstico de ruptura prematura de membranas, la paciente tiene fiebre, ¿sí? Tiene dolor a la movilización del útero vaginal, le hacemos un laboratorio y su leucocitosis es mayor a 15.000, entonces es una paciente que está complicada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, antes de referirla tendríamos que dar el antibiótico, ¿no? Primero, o... Sí. O sea, la referencia adecuada y oportuna es de esa manera. No se la manda nomás así a la paciente, ¿verdad? Han tenido la oportunidad de tomar la muestra, porque en el primer examen especular debemos saber tomar la muestra para el cultivo del líquido amniótico y para el estudio de la tinción de grano, ¿verdad? Con eso pueden ustedes enviar, ¿no es cierto? La paciente debe ser canalizada. Canalizan una vía y le colocan penicilina sódica. ¿Por qué será penicilina sódica o ampicilina? Porque el estreptococo beta hemolítico es una de las infecciones más frecuentes a este nivel y pues es la complicación infecciosa más importante. ¿Sí? Entonces, con vía antibióticos, si tienen penicilina sódica, se colocan unos 4 millones o 5 millones de penicilina sódica, siempre previa sensibilidad, ¿no es cierto? Porque pueden ser pacientes alérgicas a la penicilina, tener mucho cuidado con la administración de las penicilinas, ¿verdad? Y se puede mandar asociada a gentamicina, pero siempre y cuando esté ya complicada, si no, con una dosis de penicilina sódica, se le envían a la paciente. Pero ojalá pudieran tomar la muestra en ese momento, porque cuando ya llegan al centro donde ustedes han referido, ya la paciente ha sido examinada a nivel vaginal, ¿no es cierto? Entonces le han aplicado un espéculo, han hecho un tacto, etcétera. Entonces ya está contaminada la paciente. En el primer examen es cuando nosotros debemos tomar estas muestras. ¿Satisfecha tu pregunta? Sí, gracias, doctor. Sigan preguntando, por favor, no importa qué tipos de preguntas